Trampas en Cuba, las corruptelas de la Fiscalía y el MININ. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los delitos y abusos del MININ quedan impunes gracias a la complicidad de la Fiscalía General de la República y a la ausencia inequívoca de voluntad política de la dictadura comunista. El principio de legalidad está indisolublemente vinculado con la actuación de la Fiscalía General de la República, la cual, según el artículo 156 de la Constitución, es el órgano que tiene como función fundamental, además de ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos. Como ente principal encargado de velar por el respeto de las leyes, la Fiscalía deja mucho que desear. A más de un año de promulgada la nueva Constitución de la dictadura, no se aprecian prácticas concretas en esta institución, atemperada al espíritu tan importante del documento y tendientes a demostrar que no correrán la misma suerte que su precedente. Se reiteran los abusos y la posición impositiva que asume el órgano de la Administración Central del Estado en sus relaciones jurídicas con los ciudadanos. A pesar de que el Código Civil establece que ambos sujetos jurídicos concurren en esas relaciones en plano de igualdad, la práctica no es así, pues las personas naturales, que se les vulneran constantemente sus derechos, y frente a esa práctica obtienen poquísimas veces una tutela jurídica efectiva. Lo más grave es que no avisoran la existencia de una norma jurídica que asuma como objetivo el control de la ciudadanía sobre quienes la dirigen y sobre quienes están encargados de defender la institucionalidad del país. Tampoco existe una norma que regule el ejercicio del derecho de queja, tan vulnerado por la Fiscalía y además instituciones del Estado. En fin, el soberano carece de empoderamiento real. Los cubanos somos objeto de cotidianas escuchas ilegales de nuestras conversaciones telefónicas, intercepciones de nuestras correspondencias, procesos judiciales amañados, coacciones, amenazas, detenciones ilegales y chantajes por parte del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado sin que podamos obtener de la Fiscalía una tutela jurídica efectiva. A muchos se nos impide viajar libremente por nuestro propio país o salir de él o regresar, acciones que son ejecutadas con total impunidad de las entidades mencionadas con la complicidad de la Fiscalía General. Todas esas acciones violan la Constitución y constituyen delitos previstos y sancionados por el Código Penal. La última modalidad de la Fiscalía de Guantánamo consiste en que cuando un ciudadano se queja de la actuación del MININ o de la seguridad del Estado, corresponde que no tiene jurisdicción para responder a su queja, aunque técnicamente hablando en una frase correcta sería que carecen de competencia, lo cual también es falso. Esta respuesta le dan cotidianamente a muchos periodistas independientes que se ven hostigados por el poder gubernamental. Esas respuestas de la Fiscalía General vulneran lo establecido en el artículo 156 de la Constitución y desmienten rotundamente la afirmación oficialista de que en Cuba se respeta la institucionalidad de la propia dictadura. En realidad se trata de una práctica que se basa en la aceptación de personas. Aquí se ejerce una discriminación política descomunal contra los ciudadanos que defendemos un proyecto de país diferente al estéril y desacreditado que han impuesto los comunistas. Ninguna de las quejas que se han presentado ante el delegado del MININ en Guantánamo, ante el Departamento de Atención de la Ciudadanía del MININ y la Fiscalía Militar de la región de Guantánamo han sido respondidas. Los medios informativos de la dictadura critican mucho a Estados Unidos por cometer actos de violencia policial contra sus ciudadanos. Cuando allá fallece alguien luego de una trifulca policial, aquí lo califican como suceso abusivo. Sin embargo, cuando un policía cubano ultima a balazos a un ciudadano, como ocurrió recientemente en Artemisa, esos medios afirman que el hecho fue ejecutado en defensa propia, aunque el policía haya podido dispararle a los pies al presunto agresor. Ese maniqueísmo mediático constituye una ofensa a la inteligencia. Por lo menos en Estados Unidos, los ciudadanos pueden protestar libremente en las calles, demandar a la policía, al gobierno de la ciudad o al Estado, hasta el mismísimo presidente del país, y obtener una adecuada compensación económica por el daño o perjuicio causado, así como la reparación moral ante la sociedad. Aquí no existe siquiera la posibilidad de una queja que sea atendida con decencia y profesionalidad, mucho menos que muertes como la del ciudadano de Artemisa o la de Laura Pollán o Osvaldo Payá sean investigadas profundamente por la prensa mercenaria de los comunistas o por la prensa independiente con las garantías que el trabajo las requiere. Los delitos y abusos del MININ
quedan impunes gracias a la complicidad de la Fiscalía General de la República y a la ausencia de la inequívoca voluntad política de la dictadura comunista. Siguiendo con las noticias, libres y juntos por Cuba. La crisis del COVID-19 puso en manifiesto y ahondó aún más la crisis de toda Cuba hasta el punto en el que ya es imposible regresar, incluso para continuar administrando nuestra pobreza, frustraciones y ese paradójico modo de enterrar sin sepultar nuestros anhelos. Cuba vive de manera de Big Bang, la creación de nuestra Cuba o hacia el brutal fracaso nacional quizás definitivo. Todo dependerá de nosotros los cubanos. En medio de ello, como es natural, abunda el rechazo, el desconsuelo, la desesperanza, pero también junto a eso se distingue cierto aldabonazo de nuestros valores, algún profetismo, finos cimientos de esperanza. Preciso esto último no por algún tipo de demagogia, sino por justicia. Somos el mismo pueblo que luchó desde antes de 1868 por su independencia, con una emigración que fue cimiento de todo ello, capaz de construir una república digna en 1901. A pesar del vértigo por entonces muy intenso que siempre puede provocar la presencia estadounidense en nuestras cuestiones internas, sustituida en 1940 por una novedosa Carta Magna que provocaba aún mayor dignidad, que no le permitió a Fulgencio Batista mancillarnos, aunque hubiera sido un facilitador de la Segunda República después de la independencia, pues ya teníamos una anterior, a modo de madre, la República en armas. Somos esa misma sociedad que no ha dejado jamás de buscar toda dignidad. Esbozo estos ejemplos, algo lejanos en el tiempo, no porque dejen de exigir paladines posteriores, sino porque confirma que esa simbiosis entre dignidad individual y patria es elevada entre nosotros y resulta una condición esencial a lo cubano desde su propia gestación. Es cierto que también poseemos defectos, cargados de pecados, algunos históricos, hasta hemos cometido errores. Por ello, per se, nos resulta una contradicción que desautorice el criterio anterior. Decía Jesús, a quien se le perdona poco, ama poco. La actualidad de Cuba, que incluso de algún modo pudiera ser más que la actualidad social, nos exige cruzar el umbral de grandeza espiritual y política, al cual habremos contribuido si dejamos de empinarnos. Asistimos a uno de esos desagradables, pero enaltecedores momentos de un país en el que su historia le exige a las generaciones del presente una resultante categoría y cualidad superior proveniente del civismo de cada uno y de todos los ciudadanos. Considero que debemos comprenderlo, asumirlo y autoproclamarnos una especie de amnistía, tanto a modo de cancelación de culpas y errores, sino sobre todo en busca de ese tipo de vindicación capaz de un nuevo inicio colectivo. Esto implica, entre otros desafíos, reconocer en la autonomía del individuo la instancia suprema, pero también comprender que la sociabilidad humana es el hábitat de esa libertad individual. Por ello pudiéramos encontrar los raíles de tal reflexión en la libertad a la vez de marchar juntos, entendida como compromiso con Cuba y la disposición para dirimir pacífica y democráticamente con nuestros desacuerdos. Pero esto no sería realmente edificante si dejamos de convertirlo, además de vocación, en oportunidad concreta. En lo inmediato deberíamos conceder algunas de las condiciones para ello. Solo mostraré, a modo de ejemplo, 3 probables binomios de estas: distinción y diálogo, libertad de asociación y prensa, y transformación de un modelo económico y reforma electoral que facilite el acceso a todos los cubanos a los cargos de autoridad pública. Coloquemos nuevamente a José Martí en el principio, en el centro, en el fin, en el vértice. Serenemos nuestras fobias, nuestros ardores, porque ello podría conducirnos hacia esa libertad, hacia esa marcha juntos, hacia lo que parece imposible. Debemos hacer nuestra esa máxima martiana que sostiene al ideal de Casa Cuba: la patria es dicha de todos, el dolor de todos y cielo para todos. José Martí, el cubano insigne que proclamó: ser bueno es el único modo de ser dichoso, ser culto es el único modo de ser libre, pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno, de modo que seguro podremos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos ayudarían mucho compartiendo el contenido y por favor, si pueden escribirnos en los comentarios de qué lugar del mundo nos siguen y así poderles enviar un gran saludo. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.